Bueno, cuando nos preparamos a estudiar o entender a veces sobre las cosas del don de lenguas, o quien ha escuchado eso, no sé si a ustedes ahorita que están aquí les ha tocado ver eso a través de escuchar a pastores, a predicadores o a todo tipo de personas en el ámbito evangélico sobre el don de lenguas o sobre la manifestación de las lenguas cuando una persona recibe el Espíritu Santo. Hay muchos comentarios al respecto, de la misma manera que si usted investiga, pues, ustedes pueden ir, vamos a internet, hay muchos videos creo en YouTube, en Facebook o en otro tipo de redes, donde muchos predicadores han expuesto de esta manera el hablar lenguas. Yo lo que sí me interesa es que tú tengas una definición de la Biblia primero, y ya que sobre eso tú juzgaras o que tú decidieras lo que tú crees que es conveniente. Eso es en mi parte lo que a mí me interesaría. En Hechos 2, del 1 al 13, que es de donde se toma casi siempre esto, hay dos palabras que se juegan del griego, que sería glosa y dialectos. La glosa es, en otro sentido, ajeno al común evangélico, es un lenguaje inexplicable, o que no tiene coherencia, o que no es inteligible. Así es la glosa. A la luz de Hechos, no están hablando de un lenguaje que la gente ignorara o que fuera inteligible, porque por lo que podemos ver, versículo 10 y 11, habla de que las personas que hablaban el parto, el medo, el árabe, el griego, o perdón si me equivoqué, los de Capadocia, los romanos, los árabes y otro tipo de personas que hablaban en otros idiomas, ya sea en Frigia, Pánfila, en Egipto y en las regiones más allá de África y de Cirene. Ahorita estoy leyendo, así dice. Pero no es glosa, porque es un lenguaje que las demás personas en su propio idioma entendían. Más bien eran idiomas, no lenguas espirituales, como luego las hacemos ver. Ahora esto nos deja muchas opiniones porque hay demasiadas al respecto, y entre ellas se juzga, por ejemplo, que es como una figura de que Dios le hablaría al mundo a través de su palabra en todos los idiomas. Por ejemplo, la traducción de la Biblia a todos los idiomas, o que el mensaje de Dios llegaría a todo el mundo. Esa es la definición de lo que yo les estoy diciendo en Hechos, nada más. El dialecto es lo que en el momento se está dando, el hablar. ¿Qué dirían? Solamente dice aquí que hablaban de las maravillas de Dios. Entre ellos pueden mencionar atributos, pueden mencionar cuestiones que tengan que ver con Dios y su persona. Es todo. Ahora, comúnmente ustedes pueden ver que a veces las personas usan mucho siempre un formulario de lengua, y unos hasta ya lo han hecho famoso, que el rabasaya o el shamarabasaya y 2, 3 cuestiones. No sé, ¿verdad?, qué les da por mencionar ese tipo de lenguaje. Ahora, quiero que no se me malinterprete que en ningún momento de los casos estoy diciendo que las personas no puedan hablar en lenguas. Es algo que yo quiero que quede bien claro. No estoy juzgando que alguien hable en lenguas o que tenga la capacidad de hablar en lenguas, sobre todo las espirituales, como dijera Pablo. Pero, por ejemplo, en Corintios 14 vemos otra situación donde ya Pablo da más claridad de esto, y volvemos a lo mismo. Aquí ya maneja los dos términos, que pueden ser una lengua donde solamente Dios y Él, que pudiera ser la glosa, que aquí entraría la glosa, la lengua inteligible que nadie puede entender o que nadie... Pero también Pablo dice que para eso se requeriría tener
un sentido o un don de profecía. Ahora, apegado a los tiempos que está hablando Pablo, era necesario esto. Pero en el 14, al dar explicación más detallada, vuelve a caer en el mismo término de idiomas, o sea, de un lenguaje que un pueblo, una cultura o una sociedad hablara. No tenía nada que ver con lo que es un lenguaje muy propio. De hecho, Pablo menciona, yo hablo más lenguas que ustedes, y en ese figurativo está hablando de idiomas. Entonces no tiene nada que ver con que tú digas Rabasaya o Shamarasaya o las cosas que a veces vemos que hacen en ese tipo de iglesias. Repito, no estamos juzgando el tipo de creencia ni de doctrina que tienen esas concepciones religiosas del cristianismo. Lo que sí queremos es que esto quede claro, que no está hablando en otro sentido que no sea idiomas. Y dice Pablo, hay muchas clases de idiomas y ninguno de ellos carece de valor y de significado. A los tiempos en los que Pablo está hablando era necesario así. Pero hoy, por ejemplo, voy a sonar sarcástico, hoy tienes un traductor en línea. O sea, ya hay aplicaciones en el celular, estoy hablando ahorita en el 2020, yo creo que te puedes llevar el celular y lo pones, ¿verdad? Y háblame, te voy a decir así como en una forma sarcástica, donde tú veas que alguien esté hablando en lenguas, pone el traductor, la aplicación, para que te esté diciendo, a ver, si coincide alguna de esas palabras en muchos de los idiomas que esas aplicaciones, tienen ya grabados. Y quizás, bueno, pues a lo mejor no está hablando cierto idioma y bueno. Pero no hay otra forma de entender esto. O sea, cada quien se queda, como les he dicho. Yo al menos en mi clase les vengo a enseñar esta parte y les digo, así es. Ustedes, su criterio y su forma de ver las cosas, lo van a tomar y van a decidir qué creer o qué no creer. Pero a la luz de la Biblia y de la razón que poseemos, no tiene que ver más con un lenguaje más allá que no sea un idioma. Por lo tanto, yo creo que sí sería mejor conocer incluso otros idiomas. Aquí traigo una grabación, ahorita al final se las voy a poner porque quisiera que escucharan ya la tecnología nos ha permitido eso, los idiomas, cómo se hablaba más bien o cómo se escucharían los idiomas acadio, el asirio, el babilónico, un ejemplo. Entonces, ¿cómo se oirían? Y usted compare si la glosa que estas personas usan en esa reunión tiene que ver con este tipo de lenguaje. También es bueno resaltar, o que sí quedara claro, es que el hablar en lenguas para los tiempos que Pablo hablaba, sí era una evidencia del Espíritu Santo al recibirse y hablar maravillas de parte de Dios, ¿verdad? Como lo hacían ellos, o dar un testimonio de Dios en otro idioma. Era una evidencia necesaria por muchas cuestiones, ¿verdad? Pero el principal propósito que vemos aquí relacionado a la Escritura es el cumplimiento de la profecía de Isaías 28, donde Dios hablaría en otra lengua. Como te diría, a los hebreos les hablaría en otro lenguaje para que se volvieran a Dios y todo, pero dice aún Pablo en Corintios, ni aún así lo hicieron. Y llega a tal punto en el que Pablo dice, mira, es mejor hablar 5 palabras con un buen propósito, un buen sentido, que muchas y miles sin llegar a nada. Por lo tanto, este tipo de expresión que Pablo hace ya no permite que se sostenga entonces que la glosa hoy en la actualidad sea válida como una evidencia de conversión en la persona o una evidencia de que la persona ha recibido el Espíritu Santo. Porque hoy en día yo conozco muchas personas que no han hablado en lenguas y dejan evidencia muy grande de lo buenos conversos que son al cristianismo. Pero, sin embargo, es como que siempre buscar el lado de lo enfático, o sea, buscar una doctrina que esté haciendo un énfasis en algo. Y esto es a donde se ha mal llevado
al don de lenguas. Mucha historia que investigar. Y muchas veces uno no quiere emitir una opinión porque a veces la gente no lo entiende. O a veces se quiere malinterpretar y poner a uno como que uno está blasfemando contra el Espíritu Santo y todo eso. Es mejor evitarlo. Sin embargo, yo sí les voy a ser claros. La ofensa al Espíritu Santo no es el que tú estés de acuerdo, ¿no?, con la glosa o que se use la glosolalia en las iglesias. Aquí el problema es lo que la Biblia enseña sobre la ofensa al Espíritu Santo. Y no tiene nada que ver con que estés de acuerdo o no, o taches de blasfemo, todo ese tipo de cosas. Lo que sí es notorio, que yo creo que sería lo conveniente de parte de nosotros ver, es a dónde se llega con esto. Y la mayoría de lo que todo esto origina. Entonces, nada más. Hoy se ha hecho un show de eso, ya se ha hecho un espectáculo de eso, que no ha producido verdaderamente una transformación en el mundo. Solamente ha producido una reforma de recato en cierto círculo evangélico, pero no ha habido otra cuestión. Entonces, no dudo que aún hoy alguien pueda hablar lenguas angelicales o celestiales, entre él y Dios en su oración. Pero yo me quedo con lo que dice Pablo, pues no serviría de nada, o sea, nada más edifica a la persona que está haciendo eso. Pero hay mucho lenguaje que ya está muerto también, esa es la realidad, o sea, hay muchas lenguas muertas, que sí sabemos cómo se hablan y están hasta en internet, pero ya no es un idioma que una cultura o una sociedad hable. O sea, muchas lenguas se han estado muriendo. Entonces, yo creo que nada más hay que tener cuidado, de veras, o sea, voy a decirle, tenga cuidado de caer en ese tipo de juego o de caer en ese tipo de influencias, porque a veces, más que hacer un bien, pues por lo que hemos visto en videos, grabaciones y todo, a veces se hace un más mal. Entonces, yo desde el punto de vista bíblico les puedo decir, como les repito, no es más que un idioma y un lenguaje al que Dios estaba tratando de llegar al mundo, o llevar su palabra en un lenguaje que toda la persona pudiera entender en ese momento. Y en ese momento había judíos de todas las regiones y era necesario que ellos testificaran en todos esos idiomas, según la evidencia de Hechos y después lo que reafirma Pablo en Corintios 14. Pero más allá de eso, pues no hay otra opinión. Ustedes tienen su criterio, tienen su decisión, para armar su criterio y juzgar en ello. Ya lo que cada quien en su influencia, que cada quien trae y quiera creer, bueno, es válido, es libre de hacerlo, pero a la luz de la Biblia no podemos sustentar una idea que no es. Anak kukurash, shar kishati, sharru rabu, Gis irmoshini, eiliye, susini a, sarduri she, argishti. Hime in Sugure, Tii, Anachte. Rinnen Yates, Julia. Elteton hupnas amarta. Lubon baladematatu. Neitumas amfi. Mahan mamukan. Orite subas. Seditiones populus Romanus facturus est. Murmurat enim minacque jactat multitudo. Que etiam vos atque domos. وأمر لخشدويه من لثو مني أزدو هين لو ثهوذ عنني حلمو في شرح الدومين تفعلو وعمو ذارئو تسودك بشكأي نخليهمي بن ذاتي حرارتان هالشويعي شبوث لذنوي إلوهيخو لو ثعشي خول ملاخا أتا وينخا ويتيخا. Setjumst á rökstóla, bróðir. Hvað hef ég gjört til að bera svo báa kvenhyrni? Það veit ég ekki, sko. Við bræður nú þann þroska.